yo estoy tirado boca abajo, no puedo respirar bien, escucho la unidad de paramédicos venir, luego el alboroto que les conté, donde increpan al policía, y luego yo recuerdo que alguien dijo, está consciente, entonces me volvieron boca arriba y me rompían la ropa, supongo que me metían jeringas, no sé, no estaba muy bien para entender lo que pasaba. Buenas, caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias. Todo muy bien. Mucho gusto tenerlos acá otra vez presentes, a los tres, incluido el invitado que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a estar con un episodio que, les soy honesto, porque estábamos debatiendo antes de empezar a grabar qué título le poníamos al episodio, ¿verdad? Y les soy honesto que no sé ni para dónde nos vamos a ir, porque lo que yo quería realmente era dar un espacio para que el invitado, que ahorita lo vamos a presentar, nos compartiera unas experiencias ahí de vida y un montón de temas ahí que estoy seguro que van a ser útiles para muchas personas, pero no tengo claro. Vamos a mandarnos allá a conversar, porque creo que aquí vamos a sacar un poquito de todo, y ahorita presentamos al invitado. Pero don Eduardo, Eric, ¿cómo están? Todo muy bien, Esteban. Un saludo para todos. Un tema muy importante, y insistimos, ¿verdad?, siempre en que cuando escuchamos a una persona su experiencia, lo que ha vivido, yo creo que es de las mejores formas de que otras personas entiendan y que tomen esa experiencia y se coloquen por un momento en la situación y puedan analizar, ¿verdad?, los resultados de ciertas decisiones, de ciertos temas. Y no me refiero solo al tema del defensivo, ¿verdad?, como lo hemos tenido aquí a varias personas que se han defendido, sino de la vida en general. Entonces creo que hoy vamos a aprovechar mucho, va a ser de mucha enseñanza, mucho aprendizaje, no solo para los que nos siguen, sino para nosotros mismos, y eso es de verdad muy importante. Y valoramos mucho cuando tenemos invitado y abre de alguna forma su historia y la comparte en aras de que los demás, los que le escuchen, puedan aprender y puedan tomar buenas decisiones. Sí, yo agradezco cada vez que tenemos un invitado, ¿verdad? Porque yo por lo menos, del mayor provecho que le saco de la oportunidad de estar aquí sentado con ustedes es el aprendizaje constante. Entonces siempre antes de cámaras conversamos un poco, hay partes del episodio que también por tiempo y otras cosas pues a veces no salen, pero siempre es, por lo menos yo me siento en palco cuando vienen aquí invitados, ¿verdad? Como los que siempre hemos tenido, y hoy no es la excepción. Entonces vamos a presentar al invitado. Al invitado de honor el día de hoy. Hoy nos acompaña Don Jimmy. Don Jimmy, tuvimos el honor de conocerlo en el Polígono, en uno de los cursos que tuvimos ahí para el tema de exámenes de portación. Ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo, y ahí luego en algún momento conversando ahí nos contó su historia, ¿verdad? Un día allá en el Polígono, estando ahí, nos contó la historia, y lo primero que yo pensé es, de eso es para el podcast. Tenemos que traerlo aquí, sentarlo con nosotros un buen rato, porque es una historia muy interesante. Porque hemos tenido muchos relatos de personas que se han defendido con el arma de fuego. Hemos tenido siempre, como decir, esas dos figuras, ¿verdad? El portador legal, o digamos la persona, el ciudadano normal, y el delincuente, y el tema defensivo. Siempre hemos tenido como esas situaciones, pero el caso de Don Jimmy es una situación distinta, donde vamos a conocer una historia que hubo disparos, hubo una situación ahí de por medio, hubo enfrentamiento, pero no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Y todavía más lo que vino después, ya en el resto, digamos, de sus experiencias. Entonces,
Don Jimmy, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Sacar este ratito para conversar y ojalá que sea de mucho provecho ahí para todos. Nada, un placer, Esteban, Eduardo, Eric. Muy agradecido por el espacio, porque me da la oportunidad de hacer un poco más de lo que hoy me dedico a hacer, que es servir un poco a la gente con el tema de las experiencias diarias y el camino de la vida, ¿no? O sea, de pronto, como decía Eric, a veces la experiencia de alguien puede nutrir la de otro y si en algo podemos aportar hoy al respecto, pues será un placer. Don Jimmy, tal vez para empezar un poco y contextualizar, ¿nos podría tal vez contar un poco de usted, pero tal vez sin hablar todavía de ese momento, ¿verdad? De lo que de alguna forma cambió tu vida, o para bien o para mal, pero contextualizar un poco, de dónde es Don Jimmy, cuántos años tiene, un poquito de generalidad como para ya ir dándole contexto a lo que se viene. Sí, bueno, yo hoy soy un hombre de 57 años, que trabajo al frente de una congregación cristiana, pero que nací y crecí en los barrios del sur. Y crecí bajo el techo de una familia disfuncional, como suele ser el caso de muchísima gente, por desgracia, sobre todo en esas zonas. ¿Qué es disfuncional, perdón? Bueno, algo que no funciona como debería, ¿verdad? Pero que falta uno de los miembros. Básicamente. Ok, en mi caso particular, sí, la violencia inadecuada, siempre inadecuada, ¿no? Desde todos los ángulos. La violencia dentro del hogar, el maltrato de mi papá, mi mamá, ese tipo de cosas, ¿no? Porque él tenía problemas de alcoholismo muy serios y era un tipo brutalmente violento, que nos hizo experimentar el terror en vivo y a todo color. ¿Te pegaba? Vieras que es curioso, porque años después, él nunca habló de su historia, pero años después descubrí que él fue un tipo brutalmente, es decir, si yo pensé que había sufrido algo en la niñez, cuando conocí la historia de mi papá me di cuenta de que era eso elevado a la N potencia, ¿verdad? Entonces, bueno, que fue un asunto que me ayudó, digamos, también para lidiar con el tema de la relación entre él y yo. Pero ese es el punto, digamos, como quiera que fuera, él era un tipo que no me pegaba físicamente, lo habrá hecho unas 2 veces, recuerdo, y las veces que lo hizo también de manera... Para recordar. Para recordar, sí, pero habrán sido 2 veces en la vida, no obstante el maltrato brutal sobre mi madre, donde todos los fines de semana era una cosa de ver sangre, no estoy exagerando, si aquí tuviera mi madre de 78 años que tiene ahora, les contaría mejor que yo, ella tiene hundido el cráneo, experiencias brutalísimas. Recuerdo andar corriendo a la orilla del río Tiribí, escondidos, y él atrás con un machete buscándonos. Es decir, era de verdad el terror que uno puede ver a veces en una película, vivido en carne propia. Sí, bueno, entonces yo crezco, digamos, que dentro de ese contexto, y por supuesto que quiero huir de eso cuando soy pequeño, ¿no? Tenía unos 12, 13 años cuando fui referido al hospital psiquiátrico. No lo tengo muy claro, creo que fue por un asunto de la maestra, algunas observaciones de la maestra probablemente. Yo me había hecho un chiquillo muy violento, y entonces yo creo que fue por algún tipo de influencia de la maestra de la escuela que yo termino recibiendo tratamiento en el hospital psiquiátrico en Pavas, y por ahí. Y cuando tenía unos 14 años y me di cuenta que me iban a separar de mis padres, recuerdo haber salido huyendo con mi mamá ahí. Mi mamá inventó que me iba a llevar a comer a la soda que hay ahí. Hay un restaurante, bueno, no sé si todavía, pero había un restaurante en la pura entrada. Y ella lo llevó. Ella pidió permiso para ir ahí, pero el plan era, y ella me dice, yo voy a pedir algo, pero no, a ver, no puedo pagarlo, no es cierto. Así que solo voy a pedir permiso para ir ahí, nos sentamos, pido algo y salimos en carrera. Así lo hicimos y salimos corriendo y fuimos y nos escondimos en casa de mi abuela, recuerdo. Entonces, bueno, la vida era mucho de eso, ¿verdad? De huir, de tener miedo. ¿Con más hermanos, don Jimmy? Yo soy el mayor y cuando tenía mi hermano que me sigue, yo le llevo 5 años. Entonces, cuando yo tenía 5 años, por los problemas de alcoholismo y violencia de mi papá, mi mamá tenía que irse a trabajar, así que a mí me tocó ver bastante a mi hermano de 5 años. Yo ahora tengo hijos, gracias a Dios,
Y cuando yo los veía de 5 años, yo decía, pues cómo yo con 5 años pude cuidar a un bebé. No entiendo cómo lo hice, probablemente lo hice muy mal, pero recuerdo que fui obligado a hacerlo. Y luego, 5 años más, vino mi hermana, somos 3. Pero como soy el mayor, me tocó vivir, digamos, la mayor parte de la experiencia. Y entonces, después de lo del hospital psiquiátrico, yo empecé pues, a buscar escapes en las drogas, que para aquel entonces era la marihuana y... 12 años, más o menos. Sí, como de los 14 años. Los 14 años ya empecé a probar las drogas, y a conocer gente que desde la torcida visión que yo tenía de la vida, me parecía gente que sí se interesaba en mí, me parecía gente que sí me escuchaba, gente que sí quería estar conmigo, que no sé, que no me minimizaba, que ese tipo de cosas, ¿no? Pues ya sabemos, somos seres sociales y tendemos a querer pertenecer a un grupo, a compartir con gente, y en un niño eso es sumamente necesario, ¿verdad? Y entonces solemos ser víctimas, a veces en ese sentido, de las fuerzas que nos empujan hacia grupos nocivos, porque un niño no tiene un claro criterio, digamos, para escoger correctamente, entonces de pronto se acomoda donde mejor se siente. Y eso me pasó a mí, y entonces para ir un poco así acelerado, termino estrenando la cédula en prisión, ¿verdad? Que fue cuando por primera vez ya estuve preso en aquellos años. ¿No terminaste el colegio? ¿Tuvimos que dejarlo ahí? Sí, no, en aquel tiempo no terminé el colegio. De hecho, repetí 4 veces noveno. Y nunca fue, creo que nunca me faltó la capacidad, digamos, como para haber abordado la parte académica, pero mis problemas de violencia y mis problemas para engranar socialmente de maneras correctas me hacían ser un tipo que reprobaba. Ya sabes, me expulsaban, perdía materias, ese tipo de cosas. Sí, recuerdo haber hecho daños dentro del colegio, serios, etcétera, etcétera. Entonces, sí, era un chico problemático, y entonces, bueno, termino ya después hundido en las drogas y más tarde en la delincuencia. Don Jimmy, usted nos comenta que, bueno, le tocó estrenar cédula en la cárcel. Sí. Pero eso fue a raíz del evento que nos vas a comentar, no, o fue... Mucho antes, eso fue en el año 89. Ok. 1989. Por primera vez ingresé a un centro penal. En aquel tiempo no existía la figura de la prisión preventiva, así que cuando te capturaban te metían y podías durar todo lo que durara el proceso. No recuerdo haber durado mucho, pero entraba y salía, porque tenía una conducta inapropiada que me hacía volver constantemente a prisión. Y aunque no habían, digamos, no tuve en aquellos años situaciones que pudieran probarse como para declararme una sentencia firme, sí entraba y salía por el tema de las acusaciones. Este tema de las conductas que vos comentas que ya eran reiterativas, ¿verdad? A nivel delictivo, ¿usted considera que era por un tema, como usted lo señala, de encajar y de seguir conductas de sus grupos? ¿O ya inclusive el tema de las drogas también lo empujaba a cometer ese tipo de acciones? Sí, el problema es que cuando me descubrí abrazado por las drogas, porque ese es un tema que el joven comienza atravesando pensando que lo domina y que lo dominará siempre, hasta que un día descubre que está atrapado y no es cierto que lo puede dominar. Hay un momento en que uno descubre que está atrapado, que siente que necesita aquello. Y por supuesto que eso me impulsaba con mayor ahínco a delinquir. Yo recuerdo llegar con mucho dinero todos los días, porque salíamos a delinquir religiosamente a las 8 de la mañana. Como si fuera un trabajo más. De hecho, yo recuerdo que en las noches, en un bar que bueno, ya no existe, pero igual no lo mencionaré por respeto a quien fuera el propietario, allá en Alajuelita, en un sector de Alajuelita, en las noches organizábamos las cuadrillas para decidir qué íbamos a hacer al día siguiente, y nosotros le decíamos... Planificación y todo. Sí, claro. Y nosotros entonces hablábamos de preparar el brete de mañana, decíamos. Que lo veíamos como que fuera el trabajo, ¿no? Entonces a las 8 de la mañana más o menos salíamos, y a eso de las 4:30 de la tarde ya estaba metido ahí justamente en esa cantina, a veces en otros lugares, aquí por Barrio Ramón, etcétera. Y
Y cuando llegaban la 1, 2 de la mañana, yo me recuerdo a veces empeñando el reloj, una sueta o algo por un poco más de droga, ¿no? Entonces, claro, entras en un ciclo que no para, porque luego amaneces, no tenés un 5, te falta la sueta, te falta el reloj, lo que hayas empeñado y tenés que, bueno, no es que tenés, pero según lo entendía yo en aquel tiempo, salía a conseguir más dinero para volver a repetir el ciclo, para reiniciar el ciclo, ¿no? Y esa era mi vida, sí. Don Jimmy, una consulta, digamos, uno de las características como tal del crimen organizado es precisamente eso, que se organizan. Sí. Y me llama la atención a lo que vos referís, ¿verdad?, de esos tiempos, y cómo era que manejaban, por ejemplo, el tema de las ganancias. O sea, ¿era todo una buchaca que lo repartían o era lo que cada quien se ganara era suyo? ¿Cómo trabajaban? No, cuando salíamos juntos repartíamos las ganancias. Y qué vacilón, ¿verdad? Habían varias actividades, recuerdo que yo no sé, porque gracias a Dios tengo muchos años, casi 30 años de estar, como les digo, ya soy un viejo de 57 años, tengo, no sé, 28 años de estar apartado de todo ese ambiente, así que puede ser que lo que yo diga esté ya muy descontextualizado, muy desubicado. Claro, pero en base a la experiencia suya así se manejaba. Exacto, y no quiero generar así como un anacronismo o algo así, pero sí, desde mi experiencia, como decís, remitiéndome a la época, así era. Es decir, habían actividades que tenían nombres, por ejemplo, chantear, recuerdo, que era ir a incursionar en casas, a meterse a casas, o atender santos. Atender santos era ir a hacer los golpes que se nos habían avisado de dónde había un dinero, ese tipo de cosas, ¿verdad? Un mensajero que llevaba una plata para un banco, porque en aquel tiempo se trasladaban los dineros en efectivo, por mensajeros en maletines, ¿recuerdan? Entonces, ese era otro tipo de actividad. Y existía una tercera actividad muy lucrativa para nosotros en aquella época que le llamábamos el reencauche de autos, que no era otra cosa que ir a traer el auto que un taller que estaba conectado con algunos oficiales corruptos de tránsito y demás, nos pedían, porque ellos conseguían carros que habían chocado, que serían una pérdida total, pero que los compraban baratos, con la condición de que no se pusiera la denuncia, y luego nuestro trabajo era ir a traer un carro igual, pero que estuviera en estupendas condiciones. Entonces todos los papeles de este carro, chicos, se le pasaban al otro y quedaba como nuevo, no había pasado nada, porque no había denuncia, y entonces ese era un trabajo muy lucrativo, porque te traías 1 o 2 carros por día, y ya eso te hacía bastante dinero. Entonces, claro que es todo un espejismo que te atrae cuando no tenés una visión clara de la vida, de las cosas correctas, y estás tan torcido como yo estaba. Parecía una vía buena para salir adelante económicamente, porque además uno en ese tiempo piensa que la economía lo es todo y que la economía es lo que te va a ayudar a salir adelante. No tenés idea de una serie de situaciones que además existen en la vida, que le dan valor a la vida, ¿verdad? En aquel tiempo uno piensa que si se hace millonario va a lograr salir adelante. Y entonces, pues eso te motiva una y otra vez. Insisto, estoy hablando de mi experiencia de hace casi 30 años para atrás. Las cosas seguramente han cambiado mucho, pero así era en aquel tiempo. Solo por curiosidad, ¿cuántos eran más o menos los que participaban en eso? ¿Cuántos? Hacíamos grupos de 3 y máximo de 5, sí. Y en ocasiones habían cosas que yo hacía solo, sí, por encargos. Pero generalmente éramos grupos de 3. ¿Y era un tema de la barriada o inclusive había gente de otros lugares que ya tenían como una organización y se daban a conocer y iban reclutando? Sí, en los barrios del sur nos conocíamos muy bien. ¿Tiene nombre? Bueno, hubo grupos que se autonombraron, y a veces cuando los buscaba la policía les ponía nombre. También a individuos. Recuerdo que por ahí Diario Extra hizo muy famoso a uno en alguna oportunidad que bueno, ahora como entiendo las cosas, yo digo, qué barbaridad, ¿verdad? Cómo se convierte un delincuente en una especie de superhéroe a través de un apodo llamativo y que genera noticia y eso. Sí. Y recuerdo que sí, algunos tipos pues tenían sus apodos, y algunos grupos eran llamados de alguna manera a veces por la misma policía, por las características de su forma de operar o lo que fuera. Pero yo nunca estuve en ninguno que recuerde que le hayamos puesto un nombre, no. Don Jimmy, vamos a ver, el evento en cuestión, que era el que habíamos conversado aquella vez, a partir de ahí es donde se da un cambio total, ¿verdad? A partir de ese evento podríamos decir que fue como el punto final.
de todos estos años que usted menciona, porque esto prácticamente fue toda su juventud, ¿verdad? Sí. ¿Hasta qué edad fue que se dio esta situación donde ya fue el punto de quiebra? ¿Cuántos años? ¿Fue toda la juventud y entrando hasta los 20 y resto de años? Sí. ¿A qué edad tenía cuando se dio el evento? Yo nací en el año 69 y esto ocurrió un diciembre del año 98. Entonces creo que tenía unos 28 años, yo más o menos. Ya estaba 27, mayor, 28, bastante, claro, bastante. Sí, bastante mayor. Pero vivía fueron total muchos años en ese mundo. Sí, muchos años. Absolutamente. Prácticamente. Sus papás, ¿qué? Digamos, ¿cómo tomaron ese tipo de conductas? Porque puedo entender lo que nos comentabas, ¿verdad? Del pasado de tu papá, de todo lo difícil de la juventud, pero posiblemente era un ciclo de violencia, pero ya entrar en la parte de delincuencia, ¿cómo fue visto en su hogar? Bueno, mi mamá creo que siempre se hizo de la vista gorda en el sentido de que tal vez resultaba una situación dolorosa para ella de aceptar. Uh-huh. Creo que algo así es lo que le ocurría, nunca la vi aceptar el hecho. Siempre decía, o por lo menos me enteraba yo que cuando estaba preso yo y volvía, algunos me decían que mamá decía que yo me había ido a trabajar a algún país o algo así, cuando en realidad estaba preso. Así que desde el punto de vista de mi madre, había, digamos, como una ignorancia voluntaria de las situaciones. Y en el caso de mi papá, no sé si hasta cierto punto encontré en él cierta admiración. Es decir, encontré que él sentía cierta admiración por ver que me había vuelto un tipo por fin algo violento y eso, que creo que de alguna manera él pensaba que era lo correcto de la hombría, ¿verdad? Igual desde su cosmovisión y como él fue criado. No sé, es que por eso les digo, era bastante disfuncional, muy disfuncional. Claro. Sí, ¿con sus hermanos cómo le fue? Mi hermano tomó el camino del alcoholismo y llegó muy, muy, muy bajo. Y mi hermana también en algún momento se volvió muy independiente y terminó, aunque fuera por algún tiempo, prostituyéndose en las calles de San José. Pero gracias a Dios, hoy los tres vivimos una vida total y completamente distinta. Los tres, gracias a Dios. Es todo un home run, porque no es muy común ver a un tipo cambiar y menos ver que tres hermanos puedan salir adelante. Nosotros particularmente tenemos un apoyo muy grande en la fe, pero por supuesto que hemos puesto mucho de nuestra parte en la voluntad, que yo creo que es necesario para poder salir adelante, independientemente de el perfil religioso de cualquier persona. Claro. Tomar decisiones es sumamente importante. Uh-huh. Sí, porque las decisiones deben ser tomadas, ¿no? O sea, la vida es de decisiones. La vida es de decisiones. Y el problema es que las decisiones son buenas solo cuando se toman en el tiempo que deben ser tomadas. Yo he aprendido que una decisión tomada fuera de tiempo a veces es ya una mala decisión. Como el tipo que nunca tiene detalles con la esposa y cuando la esposa está harta y quiere que desaparezca, ahora llega con mariachi, llega con flores. A ver, lo que está decidiendo es bueno, pero llegó fuera de tiempo, ¿sí? Y entonces el ramo de flores le termina en la frente y el mariachi termina bañado con un balde de agua. Entonces, de pronto a veces las decisiones que deben ser tomadas, es decir, hay que tomar decisiones, pero también hay que considerar que es importante tomarlas cuando hay que tomarlas. Entonces, bueno, yo desde ese pensamiento, pues invito a cualquier persona a que tome las decisiones que tenga que tomar ahora. El tiempo es ya. Hay que hacerlo ya. Hay cosas a las que no puedes darle más largas. Sí. Muy bien. Entonces, con esa frase, a las cosas para no darle más largas, adelantémonos un poquitito entonces en tal vez en la historia de don Jimmy. Ya llegando a los 28 años, cuando usted nos comentó el otro día la historia que usted me dijo que la noticia estaba ahí en medios de prensa desde esa fecha. Me metí a buscarla, el encabezado de La Nación lo titulaba como Niñas heridas de bala, ¿verdad? Sí. Fue el encabezado que colocó a la noticia La Nación. Entonces, no sé si podemos ya adentrarnos un poquitito en ese relato, que podríamos decir que tal vez fue su punto de quiebra, porque casi no la cuenta, ¿verdad? Casi no llega el momento de no haber estado acá entre nosotros. Sí. A partir de ese evento. ¿Qué es lo que sucede en ese momento, Jimmy? Estábamos dentro del contexto de delincuencia.
¿qué fue lo que sucedió en ese evento? Que de seguro ya la gente está diciendo, bueno, ya cuenten, ¿qué fue lo que pasó? Para, Sí. no nos tengan ahí en ansias. Sí, como les comentaba, ya teníamos una actividad fija de todos los días, de salir religiosamente en un horario y toda la cosa. Ya había estado en situaciones apremiantes antes, pero haber salido ileso me hacía pensar en aquel tiempo que me había vuelto un tipo muy astuto, inalcanzable, hasta que llegó ese, no recuerdo, en la noticia aparece la fecha, es decir, aparece la fecha del periódico, creo que dice 31, entonces eso, como los periódicos lo sacaban al día siguiente en la mañana, creo que eso fue un 30 de diciembre del 98. 31 de diciembre del 97 tiene fecha. Al 97, ¿ves? Uh-huh. Entonces eso fue un 30 de diciembre, porque la fecha del periódico es de 12 la mañana. 12 a.m., sí. Eso ocurrió cerca del mediodía, efectivamente, entonces... Cambio de año. Sí. No, y vieras que yo no sé por qué, pero todos los fines de año, todo para los cambios de año estaba preso. Sí. Pero bueno, eso ocurrió efectivamente, entonces sería un 30 de diciembre del año 97, a eso del mediodía, pero en realidad el evento comenzó a eso de las 11 y resto. Yo después me di cuenta en la lectura del expediente y por el testimonio de la policía que fue un evento que duró alrededor de 45 minutos. Fue toda una persecución y una balacera terrible que comenzó en Heredia y terminó en San Rafael de Agua. ¿Dónde exactamente? No me pregunten porque yo estaba total y completamente desorientado y luego de ahí me llevaron muy grave para el hospital. Así que yo no recuerdo exactamente dónde estaba porque en la huida solo buscaba los espacios por donde el carro pudiera pasar. No estaba ya consciente de, este es tal barrio o esta es tal calle. No, de hecho, ¿verdad? Iba contravía en muchas oportunidades si podía, tratando de perder a la policía, etcétera, hasta que una bala me atravesó por la espalda, saliéndome por el pecho. Fue la misma bala que le quebró el brazo a un compañero que iba sentado justo atrás de mí, le quiebra el brazo a él y me pasó a mí, de lado a lado. Entiendo que fue disparada con una UCI, ya a muy corta distancia, porque la primer balacera se dio en Heredia y de ahí nosotros logramos salir y luego naturalmente... Jimmy, perdón, eso fue, ustedes andaban en una actividad haciendo un asalto. Sí, habíamos hecho un asalto y posteriormente ingresamos a una residencia. Okay. Alguien observó y llamó a la policía y llegaron a tiempo. Y nos encontraron con las manos en la masa, ahí se da el primer enfrentamiento. ¿El asalto fue a un local o a una casa? O... No, donde la policía llega ya era una casa. Ajá, pero ustedes andaban asaltando un local. Sí, antes, al principio, fue la primera actividad. ¿Y se meten a la casa como plan de huida? No, sino como una segunda oportunidad de hacer más dinero. Ok. Era otro. ¿Y ustedes andaban armados? Sí, claro. ¿Todos? Claro. ¿Cuántos, perdón? 3. Ok. Sí. Entonces, bueno, ya cuando estamos ahí en la casa, llega la policía, ahí se da el primer enfrentamiento, nosotros logramos salir del lugar, esa patrulla quedó ahí y nos damos a la huida, pero naturalmente ellos se comunican por radio y todo y empezamos a encontrar patrullas por todas partes. ¿Ustedes huyen en un carro que andaban? Sí. Okay. ¿Y usted iba manejando? En ese momento iba manejando yo, correcto, sí. Y entonces, bueno, nos salían patrullas por todas partes, hasta que en algún momento recuerdo no haber visto ni una sola patrulla, me perdí, no sé dónde estaba, pero entré a una especie de callejón que era calle de Lastre y había como cafetal en ambos lados, y ahí uno de mis compinches en aquel momento, que él era el más buscado, en ese momento él era el más buscado en Costa Rica, me dice, es hora de dejar todo botado aquí, pero yo no quise, y los amenacé y les dije que no iba a dejar nada botado allí. Y entonces él me dice, es que allá donde te tiraste contra vía, si hubieras doblado a la derecha, había una jalada que nos tira a Santana, me dijo. Entonces yo le dije, bueno, entonces decime dónde es, pues estoy como desorientado. Y nos fuimos ahí. Cuando yo me devuelvo para tomar la ruta que él me dice, en algún punto yo doblo en una esquina y cuando veo hacia lo largo había un retén de patrullas. Ahí sí, creo que mis compañeros que se habían mantenido como bajo cierto control, lo perdieron todo. Porque ya no llevábamos municiones y pensamos que ahí nos iban a acribillar. Así que aceleré tanto como pude y calculé un espacio por donde pudiera pasar. Pero recuerdo que el compañero que iba atrás empezó a gritarme y a decirme que yo los iba a matar porque nos iban a matar ahí. Y que yo los había matado
me decía con algunas palabras oeces, muy enojado, me decía que yo los había matado, que yo los iba a matar, porque yo los llevé a ese punto, ¿no? Por no haber abandonado antes, según él. Entonces, bueno, yo no sé cómo logramos pasar por ese retén, pero evidentemente a partir de ahí las patrullas, que en ese tiempo creo que venían saliendo esas patrullas Accent, y eran muy rapidillas, sobre todo porque yo andaba un Crescía 85 diésel, que en ese momento se me quedó sin clutch. Y entonces, ya por más que la pulseaba, se me acercaron mucho. Creo que ellos notaron que no disparábamos hace rato y empezaron a acercarse muchísimo, porque se dieron cuenta que ya no había peligro. Y nos tiraban de muy cerca, De hecho, si viste la foto en la noticia, el vidrio de atrás queda totalmente despedazado. Y es cuando yo oigo a mi compañero gritar que le dieron en el brazo. Él dice, me quebraron el brazo. Cuando él dijo eso, yo sentí un golpe fuerte en el pecho, como un batazo. Yo sentí como un batazo en el pecho, pero seguí por la adrenalina, seguí hasta que noté que no podía respirar bien. Y en algún punto yo intento como expulsar aire y noté que salía sangre. Ya me sabía sangre la boca, entonces yo pensé que tal vez me había golpeado y yo me tanteaba con la lengua, los dientes, porque pensé que me los había quebrado o algo, tal vez en la acción y que por la adrenalina no me había dado cuenta, pero me sentía los dientes y sentía sangre y bueno, lo que había pasado era que efectivamente me habían pasado la hora, tenía un pulmón perforado y pues donde intentaba respirar lo que pasaba era que la sangre pasaba por las vías respiratorias y me estaba ahogando. Entonces en algún punto yo tuve que detener el carro y saqué las manos, pero ellos siguieron disparando. Sí, ellos siguieron disparando y al final, bueno, yo termino con 2 hoyos debajo de la axila y uno en el pecho, que es el que tiene entrada por la espalda, y quedé tirado allí boca abajo. Mucho tiempo atrás había gente que me quería, que me hablaba de la posibilidad de un cambio, me hablaban de la fe, me hablaban de un Dios y este tipo de cosas, y tirado allá boca abajo en aquel momento, pues creo que por primera vez oré muy honestamente y le pedí una oportunidad a Dios. No voy a detenerme en los planos religiosos de todo este tema, pero es a partir de ahí que yo siento que despierto, que me doy cuenta que pues llevo a la vida a eso, ¿no? A la muerte o a una cárcel con una pena bastante alta o lo que fuera, pues que iba a perder la vida de todos modos. Y le pedí una oportunidad a Dios. En aquel momento estaba agonizando allí. Recuerdo que un policía me pateó la cabeza y entonces había mucha gente alrededor. Yo no veía bien porque tal vez por la pérdida de sangre perdí mucho de la visión y quedé viendo como cuando apagas la luz de un cuarto que apenas ves las siluetas. Yo apenas lograba ver así, me estaba ahogando, no podía respirar, era horrible y en algún punto yo toqué la bota de un policía diciéndole que la ambulancia y él me pateó en la cabeza. Eso enardeció a la gente que estaba ahí y los empezaron a tratar mal a los policías. Es una cuestión que ahora desde la comprensión que tengo de las cosas no comprendo muy bien, no comparto incluso el irrespeto a la autoridad, pero bueno, la gente se volvió contra el policía y fue cuando por primera vez escuché lo que luego La Nación tituló. Dijo, si ustedes supieran que este hombre, él utilizó algunas palabras oeces que no voy a mencionar acá por respeto al espacio, pero básicamente lo que dijo fue, si ustedes supieran que él acaba de matar 2 niñas allá arriba, no estarían defendiéndolo. Y eso hizo que la muchedumbre se volviera contra mí. Entonces luego no querían que me montaran a la unidad paramédicos una vez que llegó. Pero yo decía, ¿cuáles 2 niñas? ¿De qué está hablando? Ya después en el informe me di cuenta de que como ellos disparaban a discreción, sin ningún tipo de cuidado, efectivamente hubieron muchas balas perdidas. A una niña le entró una bala en el cuello y a su hermana le quebró las 2 piernas, creo. Gracias al Señor sobrevivieron finalmente, pero me quisieron cargar la responsabilidad de esas vidas que en aquel momento no sabíamos nadie si iban a salir adelante. Y hoy día, con el entendimiento que tengo, considero que aunque yo no fui quien disparé contra ellas y luego se comprobó que fueron los propios policías,
Hoy yo te diría que sí, yo tuve responsabilidad sobre eso, porque yo fui un provocador de la acción y años después una tía me ayudó a contactarlas por medio de Facebook y tuve el inmenso placer de hablar con ellas y poder pedirles perdón muchos años después. De hecho, las encontré ya con una de ellas tiene hijos y toda la cosa. Al principio fue un shock para ellas cuando se dieron cuenta que era yo quien les contactaba, pero cuando entendieron la intención que tenía y mi deseo, mi necesidad de pedir perdón y arreglar todas las cosas, aún hubieran pasado años, tenía ese cabo suelto ahí, finalmente me aceptaron muy amablemente la disculpa y pues pudimos hablar de una manera, digamos, cordial. Y cerré ese capítulo. Me di cuenta que son personas, gracias a Dios, exitosas hoy. Gracias a Dios tuvieron esa oportunidad en la vida también de poder seguir adelante y me parece que lo han aprovechado. Bueno, pero yo pude cerrar o atar ese cabo que me quedaba suelto porque luego de que yo tuve esta experiencia y entré en razón y me di cuenta de que todo estaba mal, mi arrepentimiento fue total y completamente genuino. Don Jimmy, perdón. Entonces, usted está tirado en el suelo. Sí. Se está ahogando un poco. Sí, mucho. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa a nivel médico con usted y a nivel legal? Bueno, yo estoy tirado boca abajo, no puedo respirar bien, escucho la unidad paramédicos venir, luego el alboroto que les conté, donde increpan al policía y luego yo recuerdo que alguien dijo, está consciente, entonces me volvieron boca arriba y me rompían la ropa, supongo que me metían jeringas, no sé, no estaba muy bien para entender lo que pasaba, pero había una discusión sobre cuál hospital lo llevamos. Recuerdo que alguien dijo, dicen que el de Alajuela, no, dicen que el Hospital México. Finalmente me llevaron al Hospital de Alajuela, que la noticia está mal porque dice que fuimos al Hospital creo que ahí dice que fue al México, pero me llevaron al Hospital de Alajuela, al Hospital Viejo de Alajuela. Finalmente me llevaron ahí. Me pusieron unos sellos de tórax. Recuerdo haber entrado, cuando me llevaba en la camilla, recuerdo haber visto con mucha dificultad que decía sala de shock. Y cuando entré ahí, en un cuerpo profesional de médicos y asistentes, tomaron mi caso, y puedo recordar que el doctor fue un gran profesional porque hizo lo que tenía que hacer, amén de que evidentemente estaba muy molesto por a quién tenía que atender y por cuál razón estaba ahí. Insisto, hoy desde mi comprensión actual, totalmente de acuerdo con él. Incluso recuerdo que también utilizó alguna palabra grosera para decirme que si había tenido el coraje para hacer lo que había hecho, ahora tenía que hacerlo para aguantar porque me iban a meter ahí unos tubos para drenar la sangre y no me iban a anestesiar. Y yo recuerdo haberle hecho una seña indicándole que le diera porque ya no me podía pasar nada peor. Y recuerdo el momento donde él introduce un tubo acá, que creo que ellos llaman sello de tórax o algo así, y fue cuando pude empezar a respirar de nuevo. ¿No pierde conocimiento en ningún momento? No, solo después de eso no recuerdo nada. Luego de que me ponen ahí no recuerdo nada más hasta que ya despierto en una camilla, esposado a ambas manos, amarrado los pies a las barandas y con más mangueras que un motor diésel. Tenía mangueras en un motor carburado. Sí. Perdón, los otros, los cómplices, uno herido, a lo que nos comenta, ¿hubieron policías heridos? No, finalmente no, pero a un compañero sí el brazo, y quien era el más buscado ahí en la escena, porque cuando yo salgo y caigo boca abajo y sacan a mi compañero, no lo vi, pero lo escuché, y escuché cuando lo tiraron a la par mía, y él me decía, Jimito, no te muras, me decía. Entonces yo sé que estaba a la par mía, tirado ahí también. Creo que en ese momento pensaron que éramos solo dos, porque se ciñeron con nosotros ahí, y recuerdo oír un portazo y que alguien gritó que ahí había uno más y una balacera. Años después, en prisión, me encuentro a este sujeto que llega por otro delito y le pregunté qué había pasado.
Y él me dijo que, bueno, pues sí, yo recuerdo que cuando yo iba manejando, él se hizo un puño, como decir, a los pies del acompañante, del asiento del acompañante, ahí de ese espacio que queda para meter los pies, esos carros son amplios. Él se hizo un puño ahí, él está hecho un puño. Y él dice que efectivamente se ciñeron con nosotros dos del lado del chofer, digamos, tirados de ese lado de la calle, de ese lado del carro. Y entonces él, cuando vio una oportunidad, abrió el carro y aprovechando el tumulto de gente y todo eso, salió corriendo. Él dice que le lanzan unos disparos y logra huir con éxito, solo con un rozón en una pierna. Dice que entra a una especie de cafetal y que escuchaba a la policía buscándolo y que lo que hizo fue que entre un montón de basura que había, dice que se metió ahí debajo de la basura y aguantó hasta el día siguiente. Esa es la historia que él me contó. Esto no lo puedo verificar, pero es la historia que él me contó. No lo agarraron y siguió siendo el más buscado, sí. Él se queda escondido bajo la basura, según me cuenta, y a la mañana siguiente dice que cuando sale todavía ve patrullas rondando el lugar, porque sabían que ahí andaba él. Entonces dice que tomó una bolsa negra de basura, una de las bolsas de basura, la llena con algo de elementos más livianos que él pudiera echarse al hombro, y dice que como ya estaba bien sucio, terminó de ensuciarse bien, dice que se puso la bolsa en el hombro y salió haciendo que renqueaba y pasó haciendo el papel de una especie de adicto que andaba ahí por la calle y dice que pasó enfrente de todo el mundo y logró escaparse. Esa es la historia que él me contó. Pero efectivamente, al final, soy yo quien queda muy grave en el hospital. El otro compañero también está hospitalizado, pero con menos gravedad. Se trata de un brazo quebrado y el otro sí logró escapar. Sí. ¿A nivel legal? A nivel legal, enfrentaba una serie de denuncias por la historia del grupo. Y solo de ese día enfrentaba un robo agravado y una resistencia agravada al arresto. Pero en ese tiempo entró a regir en el Código de Proceso Penal, creo que entró a regir un nuevo Código de Proceso Penal que tenía un apartado que, si mal no recuerdo, se llamaba criterio de oportunidades, algo así, donde se establecía la oportunidad de una conciliación. Eso significaba que el abogado mío podía negociar una indemnización con los afectados en lugar de la cárcel, y eso me permitió al final librar con indemnizaciones las causas, y solo no podía librar la resistencia agravada, que creo que iba de los 1 a los 6 años, algo así, y entonces quedo con 6 años, ¿verdad? Porque esa era la parte que no podía conciliar porque era con el Estado, creo, ¿no? O sea, con la fuerza pública, y entonces eso me llevó a descontar mis últimos 6 años de prisión, que fueron los últimos que desconté, y hasta la fecha. Gracias a Dios, desde entonces no visito una cárcel luego de que salí de allí. Sí. ¿Y qué nos puede comentar de su experiencia, de todas las visitas que tuvo, entrada por salida, previamente a cárcel, en comparación con esa última que estuvo? Yo diría, no, pues estoy absolutamente seguro de que la última vez para mí fue la más difícil, porque entré convencido de la necesidad de un cambio y entré decidido a hacer un cambio en mi vida. Entonces, si bien es cierto, en el pasado había entrado a la cárcel las veces que entrara sintiéndome como pez en el agua, la última vez no. Ya fue más difícil. Yo recuerdo haber tenido que hablar con las personas allá adentro, que no en un sentido despectivo, no me malinterpreten, pero que allá adentro le decimos la chusma, ¿verdad? No lo digo en un sentido despectivo. Tengo un profundo respeto por cualquier tipo de persona, pero bueno, tuve que hablar con, entre comillas, la chusma, para explicarles que yo quería ser un hombre nuevo, que no quería apuntarme en nada, que iba a descontar lo que me quedaba, y que quería hacerlo tranquilo. Así que me dediqué más bien a la lectura de una manera casi, ¿cómo se dice? Casi obsesiva. Sí, ahí comí libros y libros y libros y libros, lo cual me ayudó mucho en el tema de la dicción y el lenguaje, porque yo también mi forma de hablar era bastante incorrecta, y como yo quería ser una persona distinta, entendí que incluso el lenguaje, y mi esposa en aquel momento me lo hizo ver,
que era uno de los detalles que tenía que cambiar, ¿no? Así que la lectura, como bien describiste, prácticamente obsesiva, me ayudó muchísimo en esta área y me dediqué a hacer grupos para la enseñanza de algunos aspectos de orden teológico y demás que fui aprendiendo ahí, porque también tuve acceso a algún tipo de enseñanza de este tipo, porque alguien contó afuera que yo hacía este tipo de esfuerzo y recibí algún apoyo de unos norteamericanos que llegaron ahí y me dieron cierta educación que yo compartía con las demás personas. Entonces, esa última, con respecto a las demás, fue la más difícil porque era ser absolutamente distinto en un ambiente que ya yo no compartía. Entonces, obviamente y una de las cosas también que lo hizo muy difícil fue que decidí no consumir más drogas. Esta es una parte importantísima, porque recuerdo haber parado en seco. Y fue una de las cosas más difíciles. Yo recuerdo estar sudando cántaros y llorando como un niño metido en mi covacha, se le dice la covacha al espacio donde duermes, y estar ahí en mi covacha llorando como un niño y sudando, dejando mis cobijas empapadas en sudor y lágrimas, porque estaba en una celda con un montón de tipos que consumían drogas y yo era un adicto, pero me había decidido a no consumir nunca más y rogaba a Dios por fuerzas para sostenerme y cumplir mi promesa y mi autocompromiso para poder salir adelante. Fue sumamente difícil, esa fue una de las partes más difíciles para mí, estar ahí y no ser un consumidor, sostenerme. Experimentaba obviamente el síndrome de abstinencia, que es sumamente severo en el caso de quienes hemos tenido adicciones, y pues nada, que lo soporté hoy y muchos años después me siento un hombre totalmente libre de todas esas cosas, pero sí tuve que pasar estos procesos de soportar, de enfrentar las consecuencias. Y firme en la decisión, pues eso me ayudó a tener un cambio genuino hasta la fecha, hace ya, gracias a Dios, casi 30 años. Un par de consultas, don Jimmy. En ese momento, ¿usted ya estaba con su pareja? O sea, ¿ya estaba casado? ¿Tenía hijos? No estaba casado, pero ya estaba, sí tenía a quien hoy es todavía mi esposa. Okay. Sí. Y de hecho, nuestro hijo nace estando yo, nuestro primer hijo nace estando yo preso. Estaba en ese tiempo me habían trasladado a la cárcel de Heredia, que yo creo que ya no existe. Era una especie de cuartel general muy antiguo. Recuerdo que tenía unas puertas así de hierro muy gruesas, eran 3 salones, era una cárcel en forma de L y la única cárcel que conocí en este país donde la policía andaba adentro junto con los privados de libertad. Allí concebí a mi primer hijo. Y pues nada, el día que lo conocí es una cuestión que me emociona muchísimo, porque efectivamente fue muy emotivo. Yo siempre había querido un hijo, ¿sí? Y siempre había soñado con que mi hijo no viviera lo que yo viví. Siempre soñé con ser un papá distinto, siempre soñé con ser un esposo distinto. Pensé que no quería replicar lo que había visto mi padre. Así que tener un hijo era un sueño y se nos dio allí. Yo recuerdo que cuando llegué a la cárcel de Heredia, había una corrupción tremenda ahí adentro en cuanto a la calendarización de las visitas conyugales y había un grupo que tenía atrapado eso. Entonces mes a mes ponían una lista de quienes estaban con fecha para la visita conyugal y era difícil aparecer, siempre aparecían los mismos tipos. Solo 3 meses después aparecí por primera vez, así que llamé a mi esposa para darle la buena noticia, según yo, de que por fin nos habían aprobado una de estas visitas. Y aunque mi esposa me advirtió que eran días en los que existían las posibilidades para que experimentáramos un embarazo, yo pensé que tomaría todas las medidas necesarias, pero bueno, habrá que guardar un poco aquí el tema de la intimidad y todo el asunto. El caso es que en todo caso, ahí mi esposa queda embarazada de mi primer hijo, que se llama como yo. Y durante todo el embarazo ella estuvo yendo a verme, la recuerdo con sus piernas brutalmente hinchadas, que es una de las cuestiones que yo quisiera motivar a los muchachos a que piensen, ¿no? Porque a veces
piensan que ir a una prisión es una cuestión muy estrictamente personal e individual, pero nunca es así. Al final yo creo que, si me permiten usar el término coloquial, canear, creo que canea más la familia que el individuo. Yo muchas veces, alguna vez estuve riéndome de algún chiste de algo que alguien dijo ahí adentro, y ahí mismo yo meditaba, yo estoy aquí riéndome y mi madre puede ser que esté llorando, mi mujer puede ser que esté llorando pensando que aquí en cualquier momento muero, pero yo ahorita me estoy riendo. O a veces estaba comiendo algo y mi familia probablemente muy preocupada afuera. Luego las filas afuera para una visita, las experiencias deshonrosas, avergonzantes de las requisas para unas damas. Son cuestiones terribles que yo creo que los muchachos tienen que tomar en consideración, si me permiten motivarlos a tenerlas. Sé que nadie me está pidiendo un consejo, pero atrevidamente pues lo hago, ¿no? Quisiera dejar por ahí el consejo de pensar en estas cosas. Cuando estás metido en este tipo de rollos, nunca vas a enfrentar las consecuencias solo, vas a arrastrar gente, y vas a arrastrar gente que amas mucho. Y esa gente que te ama mucho va a sufrir más que vos. Y entonces recuerdo que mi esposa pues estuvo llegando durante todo el embarazo fielmente a las visitas, con las piernas brutalmente hinchadas y todo el asunto, hasta que llegó el día del alumbramiento. Yo llamaba a mi esposa todos los días a la misma hora, y un día llamé y me contestó mi cuñado. Me extrañó porque ella era la que me contestaba, porque la llamada era fija. Y me contestó mi cuñado y yo le dije, oye, ¿y mi esposa? Y entonces él me dice, ya se fue. ¿Cómo ya se fue? Y dice, sí, se fue para el hospital. ¿Y qué pasó? Y me dice, ¿cómo que pasó? Y pues no sabes que están embarazados o qué. Sí, pero ¿y qué? Y entonces me dice, no, que ya va a alumbrar y que ya va a dar a luz. Y en serio. Y sí, si me permiten, les cuento una anécdota curiosa que pasó allá adentro. Que yo ahí les conté que me había dedicado a hablar de estos cambios, a motivar a la gente a hacer cambios, todos los días a las 5 de la tarde más o menos. Creo que era como a las 5 o las 6 de la tarde, no recuerdo, porque hay una hora en la tarde que hay lo que llaman el cierre, que es un segundo conteo de prisioneros, y nos metían a las celdas. En la mañana es la apertura, donde hacen el primer conteo, todos quedamos fuera en el pabellón. En la tarde el segundo conteo, todo el mundo a su celda. Pero antes de eso yo me dedicaba a compartir con quienes quisieran acercarse a un espacio que yo por ahí barría en el pabellón, para hablar de estas cosas. Esto lo hacía todos los días. Y resulta que cuando él me dice eso, yo me desesperé y obviamente agoté mis llamadas. Entonces yo empecé a intentar llamar, hablé con el telefonista, que es otro recluso que está encargado del teléfono, simplemente son teléfonos públicos. Y entonces yo le dije, brother, van a ser mi primer hijo, necesito estar llamando al hospital. Y el tipo se mostró indiferente ante la situación y me dice, ¿y qué? Ya gastó sus llamadas. Y yo le dije, pero es un caso especial. Y empezamos a discutir. Y empezamos a discutir hasta que los ánimos se caldearon. Y entonces yo le dije, brother, yo sí voy a hacer esa llamada, mano. Yo sí voy a hacer esa llamada y le juro que voy a hacer esa llamada. Así que creo que recaí en una actitud amenazante y me fui para dentro de mi celda. Cuando llegué a mi celda, un tipo muy conocido en el ambiente carcelario por años, pero de quien no tengo permiso para hablar, y ya estaba muy viejo él, entró detrás de mí y entonces me dijo, Jimmy, que vi la discusión, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le dije, no, voy a tomar acciones, pero necesito llamar al hospital más veces porque mi primer hijo va a nacer. Y yo me sentía muy acalorado, creo que me desubiqué y él me dijo, sentate, y yo me senté y él se sentó en la cama de enfrente sin pedirle permiso al dueño de esa cama, porque era un tipo allá adentro dicen con mucha hacha. Era un tipo con cierto... No tenía que pedir permiso. No tenía que pedir permiso. Él se sentó ahí en esa cama y él me dice, antes de que vayas a hacer lo que vayas a hacer, me dice, te quiero contar algo y después de eso, si quieres hacerlo, lo haces. Y yo le dije, ajá. Y él me dice, brother, tengo 33 años preso y nunca he creído en estas cosas de los cambios, nunca he creído en estas cosas de Dios.
pero desde que estás hablando aquí todas las tardes, he empezado a creer algo. Pero si vas y haces esto, ya no tendré en qué creer. Y eso me golpeó tan duro, brother. Y él dice, ahora sí, si querés hacer lo que ibas a hacer. Y yo le dije, no, fulano, le digo, entendí y no va a pasar nada, lo dejaré pasar. Mi sorpresa fue que él salió y gritó en el pabellón, él va a tener, me dijo, vení conmigo, y él dice, él va a tener uso de ese teléfono exclusivo, algún problema, y todo el mundo se quedó callado. Y él hizo que yo pudiera hacer las llamadas, hasta que en una de todas me informaron que mi hijo había nacido. A la mañana siguiente me llaman, el oficial que está en la entrada de la celda, el mote coloquial es Paco del Abanico, es como le dicen al oficial que está ahí en un espacio entre dos portones antes de la celda. Me llamó y yo fui, sí, y me dice, brother, tenemos un problema. Y le dije, ¿qué pasó? Y entonces me dice, tu esposa está allá afuera con un bebé y dice que viene para que lo conozcas. Me dice, pero hoy no es día de visita, hoy no, o sea, no puede ser. Afuera había un teléfono público. Esto fue en la cárcel de Cocorí de Cartago. Entonces, era muy brumoso y frío ahí. Y me dice, pobrecita, ella está ahí afuera, me dice, con el bebé. Ahí hay un teléfono público. Yo le dije que esperara en el teléfono público. Este es el número del teléfono público. Llámele y dígale que se vaya. Entonces, antes de llamarla, fui y hablé con uno de estos muchachos que yo notaba que tenían mucha influencia con la policía del penal y les dije, bro, vos no puedes conseguirme una especie de permiso para que, es que dicen que mi esposa está allá afuera, que está con mi hijo y pues sí me gustaría conocer, yo quiero conocerlo y obviamente mis ánimos otra vez estaban como efervescentes y este muchacho dijo que sí, pero lo hizo de una manera inapropiada que yo no esperaba porque generó algunas amenazas y dijo que tenían 15 minutos para darme un espacio. No voy a hablar de lo que hizo, al final gracias a Dios no terminó de una forma desastrosa, pero sí las amenazas existieron y lo curioso es que efectivamente se dieron y en algún momento entró un contingente de policías para sacarme y llevarme al sector de las oficinas frente al gimnasio que hay en la cárcel de Cocorí para que conociera a mi hijo y así fue como conocí a mi hijo con las manos esposadas, lo alcé por primera vez y luego llegó el momento de soltarlo. Y bueno, todas estas cosas me hacían enfocarme más en la importancia de mantener la meta que me había puesto de hacer cambios importantes para el resto de la vida. ¿Cuánto te faltaba para cumplir la condena cuando conoces al bebé? Creo que me faltaban cuando lo conocí me faltarían unos, es que eso pasó empezando, entonces me faltarían unos 5 años. Okay. Sí. Difícil. Sí. Y luego pues ya salí de ahí a un centro semiabierto y luego a uno abierto, donde tardé 1 año más, pero ya podía visitar a mi familia y ahí hice todo lo habido y por haber por recuperar la confianza de la gente y las oportunidades sociales que me ayudaran a tener un lugar dentro de esta sociedad donde yo fuera útil. Así que, obviamente saliendo no me esperaba un escritorio en una oficina lujosa. E hice todo lo que salió. Recogía basura, ofrecía limpiar los patios sucios. Recuerdo una vez en Entre Ríos una señora que me dijo, pero es que tengo un montón de desechos de perro, pero son cantidades en un lote que tengo ahí atrás y me interesaría limpiarlo, pero ya sabes, son desechos. Y yo le dije, yo los limpio. Yo lo limpio y usted me paga algo. ¿Cuánto? Ni siquiera le voy a cobrar. Yo no me sentía digno de cobrar nada. Yo estaba muy consciente del daño que había hecho, las cosas que había hecho mal y la verdad es que solo estaba tratando de aprovechar cualquier oportunidad que me ayudara a empezar a hacer una nueva vida. Yo no podía pretender que saliendo de ahí todo el mundo creyera en mi cambio, no podía pretender que saliendo de ahí todo el mundo me abrazara y me felicitara por el supuesto cambio que yo había tenido. Si la gente desconfiaba aún, tenían toda la razón de hacerlo.
Y yo era el encargado de demostrar que mi cambio era genuino, y eso solo se puede probar con el paso del tiempo. Nadie te va a creer en 3 días. Es un precio que hay que pagar. Pero creo que después de casi 30 años, supongo que todo el mundo, pero si no la gran mayoría de las personas que me conocen, estarán convencidas de que mi cambio sí era genuino. Hasta el día de hoy lo es. Y así que trabajé en todo eso, recogí chatarra, jalé basura, lo que fuera que me saliera, lo que fuera que me saliera. ¿Lo tentó la vida anterior? Sí, absolutamente. Recién saliendo recibí ofertas, obviamente. Recuerdo un día estar en el sector de Atillo, entre Plaza América y una bomba que se llamaba Texaco ahí, vendiendo papas y plátanos. Y yo estaba gritando papas y plátanos, con cierto estilo, ya sabes, ¿verdad? Y estilo de estadio. Sí. Yo estaba ahí gritando papas y plátanos, y tenía bolielados también. Yo conseguí una hielera con lo que me ahorré, y compré una hielera y estaba vendiendo ahí. Y recuerdo que paró un tipo en un carro del año, baja su vidrio, y resulta que era el tipo que tenía a cargo toda la distribución en la zona, y él me dice, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces yo le dije, trabajando. Y entonces él se burló un poco, pero como creo que, sí, no sé, se burló. Sí, es que no hay otra forma de decirlo. Se rió y me dijo, no, pero nada que ver, me dice. Y me dice, ¿cuánto anda todo lo que vales ahí? ¿Cuánto vale todo lo que andas ahí? Yo le dije, no sé, esto costó tanto, esto. Y entonces me dice, pásame la hielera, y pásame la bolsa de plátanos y la de papas, y todo, y cogió todo. Y sacó una resma de dinero y me dio un poco de dinero. Y entonces me dice, súbase al carro, me dice. Entonces yo le dije, ¿para qué? Y me dice, no, porque vos sos compa mío, bro, no te voy a dejar aquí. Sos compa mío y en 15 años te tengo montado en carro del año. Y sí, eso me pasó. No estoy exagerando, no estoy inventando nada. Dios es mi testigo. Y le dije, brother, vea, yo tomé una decisión y no quiero volver a esto. Y si de verdad sos mi compa, como decís, pues devolveme la hielera, brother, porque tengo que ir a llenarla con esto que me pagaste. Y te lo agradezco, me pagaste más de la cuenta. Él cogió la hielera, ni siquiera sacó el producto y me lo tiró, me lo pegó en el pecho, y tal vez se sintió ofendido, no sé, cerró la ventana y se fue. Bueno, yo hoy tengo una vida muy exitosa, gracias al Señor, porque creo que éxito es familia, creo que éxito es paz, yo creo que éxito es poder dormir tranquilo. Así que yo tengo una vida muy exitosa, y sé que este muchacho todavía descuenta en la cárcel. Así que cuando él dijo que yo estaba loco, no tenía razón. Pero qué difícil en ese momento, ¿verdad? Claro que fue difícil. Verse en una situación donde, vendiendo productos en la calle así para subsistir, y que llegue una oferta para dinero fácil, que eso es lo que pasa con la juventud hoy en día, ¿verdad? Claro. El dinero fácil, qué difícil decir, no, yo me voy a ganar los cinquitos aquí, poco a poco, y ese rollo de billetes, guárdelo. Muy pero Murillo, perdona, para darle la palabra a los dos. Vos sabes que hace no mucho yo estaba viendo un podcast. Está viendo otro podcast. Sí. Sí, la gente que hace podcast ve podcast. Entrevistaban a un chavalo, podcast mexicano, y el mae dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que él perteneció a ¿cómo se llama? A estructuras, ¿verdad? El crimen allá en México, y decía, es que al final de cuentas la gente confunde lo que es plata fácil o dinero fácil con dinero rápido. Claro. Que al final de cuentas, estando ahí, no es fácil. Así es. Porque igual, o sea, hay que sudársela. Y igual, imagínate vos, andar poniendo la vida, se supone, del lado, ¿verdad? Correcto, lo hace la policía, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. De ese lado, casi que todos los que andan en eso están poniendo la vida. Entonces, no es plata fácil. No. Hay un riesgo. Porque hay un riesgo, claro. Pero sí es una forma bastante absurda e injusta de hacerlo. Uno ve que incluso entre los negocios hay algo que se llama competencia desleal. Uh-huh. Y no es justo que de pronto tomes las cosas de alguien en un tiempo mucho menor de lo que a ese alguien esas cosas le han costado. Claro. Entonces, claro, en ese sentido sí es fácil.
El otro dura años haciendo su patrimonio, luego viene un tipo y simplemente se lo quita, un carro, una moto, su casa, en ocasiones la vida. En ese sentido, sigue siendo fácil en comparación a lo que a un ciudadano honesto le cuesta, ¿verdad? Pero sí, claro que el reto existe si querés hacer un cambio. Recuerdo otra oportunidad en la que estaba debiendo la casita donde vivía. Era una casita muy, muy humilde, pero trabajaba haciendo estas cosas que me salieran y debía la casa. Y me apareció un tipo ofreciéndome 6 millones por un trabajo. Y esos 6 millones los tendría al día siguiente. Y en honor a la verdad, por la descripción que el tipo me hizo del trabajo, era muy fácil hacerlo. Fui y se lo conté a mi esposa y mi esposa me motivó a mantenerme en el cambio y me dijo una frase que nunca olvidaré. Mi esposa me dijo: Jimmy B, yo no quiero nunca más comer bistec en Angustias. No me importa el arroz y los frijoles o incluso el ayuno en paz. Yo quiero la paz. Yo le dije, listo. Así que salí y le dije al tipo, bro, no puedo, no hay trato. Él insistió mucho, al final se enojó y igual, algunos improperios y eso, ya saben, no es fácil, pero tampoco cedí y gracias a Dios nunca más cedí hasta la fecha. Así que yo sí soy, y digo esto con mucha humildad y mucho cuidado, sin prepotencia alguna, sino más bien muy agradecido con Dios y la sociedad que me ha dado una nueva oportunidad. Yo sí soy un testimonio de que los cambios son posibles. Pero creo que para el cambio hay condiciones determinantes. Y está bien si la sociedad no cree en el cambio de todo el mundo, porque hay condiciones determinantes. Una de esas condiciones es que aceptes las consecuencias de tus actos. Una de esas condiciones es que aceptes que si haces el cambio, mañana no te van a esperar un grupo de personas con un trofeo en la calle. No. O sea, vas a tener que luchar por recuperar la confianza, vas a tener que trabajar muy duro, vas a tener que rechazar ofertas de las que habían antes, vas a tener que dar un testimonio fidedigno de que el cambio es genuino. Y eso lleva tiempo. Esto siempre lo ilustro así, cuando hablo con algún joven sobre este asunto, que se resiente porque, no sé, hace algún tipo de cambio, que era un muchacho, qué sé yo, que se robaba todo en la casa y se lo iba a vender para consumir droga, y luego un día decide parar. Tiene 3 días de no consumir y se enoja brutalmente porque la mamá no le da las llaves de la casa. A ver, pero si tenés 3 días nomás de no consumir, brother, y toda una historia de robos, ¿qué esperabas? Que en 3 días te dieran la llave. Entonces yo a este joven le decía en una oportunidad, brother, mira, si vos te metes supongamos que hay un hueco de 10 kilómetros de hondo y vos te metes en ese hueco de 10 kilómetros de hondo, ¿cuánto crees que tenés que caminar en reversa para volver a ver la luz? 10 kilómetros, ¿no? Hay tipos que se hunden 10 kilómetros, retroceden 2 metros y esperan que la luz les alumbre ya. Eso no funciona así. Un cambio genuino se caracteriza porque uno reconoce lo que ha hecho mal, acepta las consecuencias, no culpa a nadie de esto y está dispuesto a pagar el precio de la desconfianza, de que nadie quiere darte trabajo, que todo eso está bien, te lo compraste, lo sembraste y tenés que cosecharlo. Pero cuando pasen los años, con lo poco que te quede de las miserias que puedas ir haciendo, ya podrás hacer algo distinto. Así que eso es lo que puede provocar un cambio. Yo, por eso les decía, muy humildemente lo digo, yo soy testimonio de que el cambio sí se puede dar. Pero esto no lo digo para que alguien lo tome a la ligera. Si alguien dice, sí, me siento motivado con esto, sí, el cambio se puede, sí se puede, considera también lo que cuesta. Y pensá si estás decidido a pagar el precio. Yo he visto tipos en una cárcel tratando mal a su esposa por teléfono porque no le viene a dejar un dinero, porque no le viene a dejar una comida. Y quien dice que esa señora tiene la obligación de hacer eso. Y no fue él el que delinquió. Y en todo caso en la cárcel no tiene sus comidas. Ahora, si quiere caviar, esos son otros 100 pesos, pero es que allá adentro no dan caviar. ¿Verdad?
Entonces, toda vez que una persona no reconozca su condición, no reconozca que es el autor único, exclusivo de sus actos y el único recipiente de las consecuencias de esos actos, y enfrente eso con valor, con valentía, con hidalguía, con responsabilidad, yo no creo que vaya a hacer el cambio. Porque toda persona que no acepta esto, a ver, si no acepta que está mal, ¿qué es lo que va a cambiar? Un alcohólico no deja de ser alcohólico hasta que dice, yo soy alcohólico. Después de ahí puede que venga el proceso de cambio, porque ahora ha reconocido que tiene un problema. Pero es un tipo que dice, no, yo no tengo problemas de alcoholismo. No, yo esto lo dejo cuando quiero, yo tomo porque yo quiero. Ahí lo vas a ver tomando todo el tiempo, porque si no reconoce la realidad, ¿qué cambio va a hacer? Si yo digo que no fui el autor de algo, entonces ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Entonces, nada, insisto, soy un testimonio por la gracia de Dios y la noble generosidad de esta sociedad que, haciendo lo que tenía que hacer, pues me ha dado tiempo para demostrar mi cambio, y por eso creo que los cambios son posibles, pero le recuerdo a cualquier persona que se sienta motivada a hacer el cambio, y ojalá sean muchas personas, Eric, Eduardo y Esteban, ojalá sean muchas personas, quiero ser honesto con ellos al decirles que deben considerar el esfuerzo que les espera y estar dispuestos a echar para adelante con eso, ¿no? Don Jimmy, ¿en qué momento exacto, en qué minuto exacto cree usted que se da su cambio después de toda esta historia? Ya... ¿Herido? ¿Ya en cárcel? Vamos a ver, antes de que esto pasara, había mucha gente que me invitaba al cambio. Debo decir, con toda honestidad, que especialmente desde el perfil de la fe. Tengo un tío que es un tipo con una fe extraordinaria en Dios, y siempre me quería convencer de que el liderazgo que Dios me había dado no era para que lo utilizara de esa manera, sino de alguna otra manera provechosa para la gente y para la sociedad y demás. Todo el mundo me habló del amor de Dios, todo el mundo me habló de la oportunidad de ser perdonado por Dios, de cambiar las cosas, de todo, hasta que exactamente el día que prácticamente pierdo la vida y me doy cuenta que no hay marcha atrás, bueno, fue como donde entré en conciencia de que esto es verdad. O sea, la vida sí se acaba. Y agonizando, creo que esto responde más a tu pregunta, yo recuerdo que agonizando tuve una experiencia muy interesante que no quiero sonar pesimista, pero todo el que me está escuchando, incluso ustedes tres algún día van a corroborar. Y es que en el hecho de la muerte, una experiencia que nadie logrará evitar, en alguna hora llega, ¿no? O sea, al momento de la agonía, uno siente que la vida duró un minuto. Si yo recuerdo estar ahí, pensar, angustiado, muy angustiado, ¿a qué hora salí de la escuela? ¿A qué hora dejé el colegio? ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora es lo otro? Hoy me voy, punto. Yo recuerdo un niño un día que le dije a mi abuela, la vida es horrible. Mi papá estaba golpeando a mi mamá y mi abuela me dice, Jimmy, un día todo esto va a pasar, y yo no le creía. Yo le dije, abuela, esto no va a pasar nunca, esto es todos los días. Y ella dice, aunque sea así, un día va a pasar. Hijo, en esta vida todo pasa, y pasa tan rápido. Y yo no le creía en aquel tiempo, porque yo era un niño y solo estaba enfocado, tenía visión de túnel sobre el problema que estaba viviendo en ese momento. Pero pasaron los años, llegó esta experiencia y me di cuenta que es verdad. La vida dura un minuto. El día que estás para irte, te das cuenta que la vida duró muy poco, brother. Es más, si hacemos el ejercicio ahora de ver qué edad tenemos, y yo les pregunto, y en cuánto tiempo sienten que pasó esa edad, esos años que tienen, ustedes me dirán honestamente, y no sé. En mi caso, yo hoy tengo 57 años y no sé en qué momento han pasado, brother. La verdad. El promedio de vida dicen que anda en los 78. Ya yo me volé más de la mitad, hermano. Me queda muy poco. Por eso yo le digo a la gente, ya yo no tengo tiempo para perder. Y creo que nadie lo tiene, pero si alguien tiene presupuestado algo del tiempo para perder, ya yo perdí el que tenía, bro. Ya yo no puedo perder tiempo. Yo vengo a un espacio como este, que es productivo, que puede dejar una reflexión positiva en una persona, porque ya yo no tengo tiempo para perder.
la vida dura muy poco. La vida dura muy poco. Y esa experiencia justo fue el momento donde yo dije, no, o sea, si Dios me da otra oportunidad, la voy a aprovechar. La voy a aprovechar. Porque pasan mis 28 años, más o menos, sacamos los cálculos hace un rato, al principio de este espacio, y yo dije, bueno, pasa otro tirito igual, ¿y cuántos tengo? ¿Verdad? Ya los que tengo. La vida dura muy poco, así que me determiné en ese momento a que si Dios me daba esa oportunidad, la iba a aprovechar, y en serio que la he aprovechado. Ya voy con casi otro minuto de vida, y les juro que lo he aprovechado. Mi experiencia en la cama de aquel hospital, entubado, sin poder ir a hacer mis necesidades, dándome cuenta que había evacuado la orina porque notaba que llevaban a cambiar una bolsa. Me hizo valorar cuántas veces yo podía ir a hacer eso yo mismo, solito, y nunca lo vi como una maravilla. Siempre pensé que necesitaba la plata, los carros, las mujeres, las drogas. No, era rico, yo podía orinar solo, aunque suene ridículo. Pero cuando lo perdés te das cuenta, brother, de lo que tenés. Alguna vez, y a todos nos ha pasado, me sentí el más galán. ¿Sabes qué? Ahí en el hospital se peleaban por mí las enfermeras. Sí, se peleaban así. No, límpielo usted, no, límpielo usted, no, límpielo usted. Porque cuando te defecas hay quien quiere limpiarte. Y entonces yo pensaba en esa cama hospital, Dios mío, o sea, ¿cuántas veces yo podía hacer eso de una manera natural, inclusive placentera? Y nunca se me ocurrió valorarlo y menos agradecerlo. Entonces, claro, toda esa experiencia de vida. Yo recuerdo un día que yo no podía hablar bien, ya justo cuando me iba recuperando, porque yo me recuperé de una manera asombrosa, según me lo dijo un médico a mi salida. Pero cuando yo estaba recuperándome, que me sentía, digamos, que un poquito mejor y todavía tenía el sello de tórax aquí pegado y todo eso, pero es que vivía, ese tiempillo estaba ahí con esposadas las manos y los pies amarrados. Y entonces yo hice esta seña a un oficial para que se acercara porque yo no podía hablar bien, porque mis pulmones no funcionaban bien. Entonces yo hablaba como susurrando. ¿Recuerdan ese personaje llamado Elodia que dice, voy volando? Así quedé hablando yo por un tiempo, bro. Y entonces, a como pude, yo le hice así al oficial, él se acerca, pone su oído en mi boca, y así, en ese tono curioso, le dije, brother, no pueden llevarme a bañarme. Yo quiero que me caiga el agua, man. Porque me lavaban con unas esponjas húmedas en la cama. Y recuerdo que el oficial me dijo, brother, yo tengo orden de que si usted se mueve le pegue un balazo. No, ahí se va a quedar. Y entonces yo pensaba, Dios, ¿cuántas veces yo me bañaba solo? Pero estaba inconforme con la vida. Quería ir a buscar otras cosas. Y me vine a comprar la pérdida de lo más importante. Entonces, claro que todas estas reflexiones me llevaron a pensar que o ya, hermano. Y pues sí, tengo todos estos años aprovechándolo. Y créanme, en serio, no lo digo por sonar bien, porque además detesto la hipocresía, me parece asquerosa y cobarde. Se los digo en serio, yo cada vez que voy me meto al agua, me siento feliz en la ducha, lo disfruto mucho, le doy gracias a Dios que puedo bañarme solo. Cuando voy orino, igualmente yo tengo una fiesta en mi corazón, igual cuando voy a hacer del 2 sentado en el trono, yo me siento muy feliz porque yo he aprendido a valorar eso. ¿Y cómo creen que me siento cuando veo a mis hijos? Y cuando yo veo a mi hijo mayor que es profesional y ya no ha aprendido las conductas que aprendimos otros, porque mi abuelo fue terrible. Si les contara la historia de lo que medio oí de mi abuelo, y luego mi papá, y luego yo. Y cuando yo veo que hoy mi hijo mayor es un muchacho profesional, que ya se independizó, que le va muy bien, gracias al Señor, que los dos chiquitines míos ahí vienen creciendo bien, gracias al Señor, estudiando dentro de un ambiente agradable, de paz en el hogar. ¿Cómo creen que me siento? No, yo soy millonario, bro. Yo soy millonario. Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, Eric, y disculpándome por haber hecho tan extensa la respuesta, yo creo que en ese momento fue cuando yo desperté muy claramente a esta realidad y tomé esta decisión. Pero sería más sabio hacerlo sin tener que pasar por algo así. Sí, esa era la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo le trasladamos esa sensación de casi morir sin que tengan que experimentarlo los demás? Sí, bueno, te lo voy a plantear así.
Yo digo que así es, porque yo tuve la experiencia y cualquiera que haya estado agonizando me dará la razón. Pero si alguien no ha tenido la experiencia y no me cree, le voy a decir algo. Mire, mejor me creyera y tomara sus previsiones, porque si al final descubre que yo tenía razón, estará metido en un grave zapato. A ver, hace poco yo fui a hacer un paseo con mi esposa donde su familia Pérez de León. Quise cortar camino por la montaña, por la parte trasera del cerro, porque me dijeron que ahí había un trillo y que un carro 4x4 podría pasar por ahí, y yo me fui por ahí. Pero me salió un vaquiano del lugar al que saludé y le dije, brother, me dijeron que por aquí llegaba Santa Eduviges, se llama el pueblito, muy bello. Y me dice, y estaba lloviendo, y entonces el tipo me dice, sí, por aquí llegas, me dice, pero hay una parte adelante que sería una suerte que no te atascaras ahí o te volcaras incluso. Y yo iba con toda mi familia. Otros que iban ahí conmigo me dicen, no, sí pasamos, sí pasa. Y yo les dije, ¿y si él tiene razón? ¿Ustedes creen que yo voy a ir a probar? A ver, y si se me vuelca el carro y golpeo a mi familia o pasa algo peor, entonces diré, tenía razón. A mí no me importa la verdad. Con anticipación, si dice o no dice la verdad, la probabilidad existe y mejor tomo el camino más seguro. Me devolví, me fui a dar un vueltón, pero llegamos tranquilos al lugar. Pues ese es mi consejo. O sea, si no has agonizado, probablemente no puedas entender lo que acabo de explicar. Solo hasta que lo experimentes en carne propia. Pero mejor me crees, no sea que un día te pase y descubras que yo tenía razón, pero ya sea demasiado tarde. También quiero añadir a esta reflexión que he escuchado un maldito dicho, porque no pasa de ser un maldito dicho, el que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena. Yo creo que eso es para los tontos, con todo respeto. Una persona inteligente, un joven inteligente que nos esté escuchando ahora, si es inteligente, claro que escarmienta por cabeza ajena. O sea, si ves un borracho tirado en un caño, ¿no se te ocurre pensar que algún día se tiró el primer trago? Que es el que vos te estás tomando ahora. O sea, ¿qué cuesta escarmentar por cabeza ajena? Esto es para inteligentes nada más. Eso de nadie escarmienta por cabeza ajena, yo creo que es para los testarudos, brother, que necesitan llegar al hecho nefasto de la experiencia negativa para decir, sí era cierto. ¿Y ya para qué? Yo tuve la oportunidad y aquí estoy contando el cuento, pero la gran mayoría de personas que yo conozco, yo tuve muchos amigos o tuve muchas amistades que hoy ya no están aquí. Y yo les podría dar nombres y apellidos, obviamente no vamos a hacer eso, pero por respeto a las familias y demás, pero yo les podría dar una lista larga de gente ya muerta, que no tuvo otra oportunidad. ¿Me explico? ¿Cómo te vas a jugar ese chance? Si yo te pongo aquí 3 vasijas, en una te pongo, no sé, 1.000.000 de colones y en otra una víbora, y yo te digo, hay una víbora así, mortal, si te pica te fuiste, te vas hoy, no tenemos antídoto, no tenemos nada. ¿En serio metes la mano? ¿En serio metes la mano? O sea, ¿cuánto valoras tu vida? O sea, pues si es verdad que hay 1.000.000, déjalo ahí, lo cierto es que hay una víbora, no metas la mano en ninguno de los 3 tarros. Mejor te vas limpio, pero con tu vida para tu casa, ¿no? Va ahí metiendo la mano, se te acaba la vida y no disfrutas ese 1.000.000 por la ambición de ese 1.000.000. Entonces, bueno, esto es lo que yo le diría a la gente respondiendo a tu pregunta, Eric. Perdón, Estevitan, la última pregunta mía. Una de las razones que puede hacer ver a las personas de esto que comentás es las consecuencias, entender las consecuencias de otros. Sí. ¿Qué podrías tal vez comentarnos 2 casos o 2 situaciones en general que suceden en una cárcel? Duras. Bueno, la primera naturalmente es la pérdida de tu libertad, ¿verdad? Naturalmente, pero creo que eso es muy obvio. Tal vez me estás pidiendo algunas otras. El riesgo de perder la vida siempre está latente. Ahí nada es seguro. Nada es seguro. Y todo es incierto. Yo he conocido tipos que entraron por un delito menor y ahí se compraron uno mayor, por defenderse, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, conozco tipos que entraron por un delito y terminaron perdiendo la familia. Es que son muchos los riesgos de entrar en una prisión. Son muchos los riesgos de poner en juego tu libertad.
Porque una vez que tu libertad está reducida, hay muchas cosas que pueden pasar alrededor de esa experiencia, como las que acabo de mencionar. Me pedías dos. Bueno, la seguridad de tu vida y la inseguridad de tu familia y probablemente incluso hasta la pérdida de tu familia, el desamparo de tus hijos cuando sos padre. O si me está escuchando algún muchacho joven, bueno, no sé, cómo se trunca el futuro. Porque el tiempo que pase ahí lo pudo haber aprovechado mejor. Un joven, brother, un joven está para estudiar, para aprender cosas que lo pueden ayudar a ser una persona muy exitosa. Ya lo dije hace un rato, la experiencia de la vida me ha enseñado a mí que no hay tiempo que perder. Yo ya no tengo tiempo que perder. Y un joven inteligente que no tenga que escarmentar por cabeza ajena, escuchando esto diría, pues yo tampoco voy a perder tiempo y podría aprovechar mejor su tiempo. Porque en la cárcel una de las grandes consecuencias nefastas es la pérdida del tiempo. O sea, te meten ahí y el reloj no se detiene y el calendario no para y la vida sigue avanzando. Si sos un joven que me escuchás, tus compañeritos siguen avanzando en la escuela, siguen avanzando en el colegio, siguen avanzando en la universidad y vos estás retenido en una prisión, en una celda. Si sos un papá, todos los compañeros de tus hijos están, no sé, teniendo la presencia de su papá, de su mamá en la reunión escolar. Tu hijo no va a poder. Hay un montón de cosas que pasan alrededor de esto que es mejor evitar, y que no podemos reclamar como una experiencia por causa de una violación a los derechos humanos. No, yo no estoy de acuerdo con eso y conste que fui un hombre que estuvo preso. No, yo no creo que uno tenga que reclamar una serie de derechos o privilegios ahí adentro. Yo no creo eso. Yo en mi casa tengo mi cama, yo en mi casa tengo mis horarios de comida, yo en mi casa puedo escoger el menú. Pero si ando violando los derechos de otra persona y finalmente entro a una prisión, yo creo que no tengo ningún derecho a exigir nada ahí. Hace mucho el Estado con darme lo que me da. Ahí te dan el techo, te dan el agua, te dan la luz y te dan la comida. A ver, ¿qué más hay que darle a alguien que violentó los derechos de otra persona? ¿Qué vas a pedir? Yo creo que aquí hay ¿cómo se llama? Personajes, por no decirle otro adjetivo, que están peleando porque se lee más, ¿verdad? Sí. Aprovecho, Jimmy, perdón, y para darle el paso también a Murillo, el dato curioso, que no sé si calificarlo como, no sé, curioso, positivo, negativo, no sé. Dice que este dato lo publica El Observador del año 2025, dice que cárceles de Costa Rica con flujo constante de 580 privados de libertad ingresan y 550 salen en promedio cada mes. Wow. Eso es un dato de comparado por mes, ¿verdad? ¿Cuántos entran, cuántos salen? Después Una dice, puerta giratoria. Dice que las cárceles a ese momento que se hizo la publicación tenía una población de 17,452 personas para 11 centros penitenciarios del país. Y por aquí hay un dato que también me llamó la atención, que ya se ve más a nivel macro, que habla que entonces para enero del 2020 había 16,448 personas, ¿ok? Y en febrero creció la población a 17,494. Obviamente, digamos, salvando esa distancia que hay de 30 personas, ¿verdad? Que son las que no salen. Entonces, dice que según la información suministrada por la oficina de prensa del ministerio, en los últimos 5 años ingresaron al país 35,969 personas. Pero oiga el dato, salieron 34,119. Entonces, en ambos casos se puede ver que una misma persona ingrese y egrese de forma reiterativa. Y aquí viene... Bueno, se acaba el dato curioso y una consulta que estábamos hablando ahora con don Jimmy, su parecer, ya dejó, creo que planteada su posición. ¿Qué opinas vos de todo esto que se está hablando últimamente mucho del tema de cuidar ciertas, no sé, facilidades que se le dan a la población carcelaria, ¿verdad?, en el país? Porque ya se nota que eso ya polarizó, ¿verdad? Como muchos temas ya polarizó, sí. Pero es que hay un dato que quiero partir de ahí, don Jimmy, que era que hablábamos de lo cuidadoso que hay que ser, cómo mucha gente utiliza ideologías para precisamente lavar esa responsabilidad a cada persona, y es lo que muchas veces, digamos que con la mejor de las intenciones, no permite que la persona se haga consciente y se haga responsable de sus actos. Entonces agarra
el papel de víctima. Y, Sí. y cuando vamos a cambiar así, entonces, sin entrar en tecnicismo de todo lo que en realidad implica, ¿verdad? A nivel criminológico, Eric, un cambio, hablemoslo de la manera más individual posible. Si yo le meto en la cabeza a alguien que es víctima del sistema, ¿cuándo lo voy a sacar del entendimiento de que es responsable, primero que todo? Claro. Claro, absolutamente. No podemos negar la realidad social que enfrentan muchos niños, ¿verdad? Cuando todavía no tienen criterio, un criterio desarrollado, cuando son muy vulnerables todavía y la presión en sus barrios, en las experiencias de sus hogares los empujan en ocasiones a la delincuencia. Yo puedo entender eso en la vida de un niño, ¿cierto? Pero una vez que has alcanzado cierta capacidad de discernimiento, una vez que has alcanzado cierta capacidad operativo incluso, o sea, para hacer cosas, cambiar cosas, ya tenés que hacerte responsable. Yo conozco gente que sigue acusando a sus padres de la vida que hasta el día de hoy llevan. No, es que está bien si dicen que por causa de la dinámica de sus padres sufrieron cuando niños, pero ¿a qué horas se le va a ocurrir a este tipo tomar las riendas de su vida? No podemos seguir culpando las cosas. Es verdad, el sistema no es perfecto y los hogares no son perfectos, pero no somos víctimas en el sentido de que todos tenemos una oportunidad en algún momento de la vida cuando crecemos y ahora podemos forjarnos metas, tomar las riendas de nuestra vida y las decisiones que tomemos ya no podemos decir que son un efecto de lo que hayamos experimentado, necesariamente lo que hayamos experimentado en el pasado, porque ahora nosotros podemos tomar decisiones y controlar nuestras vidas. Entonces yo estoy muy de acuerdo con la posición de que a veces algo que impide el razonamiento que las personas necesitan para hacer un cambio es justamente la idea que se les vende de que son víctimas del sistema. Y entonces los encontrás defendiendo supuestos derechos. Pero es que, a ver, por ejemplo, de comer arroz y frijoles a comer pollo, ¿cuál es el derecho ahí? O sea, a ver, el derecho que tienen es a la alimentación, a comer. El derecho está suplido con lo que te den, ¿no? O sea, lo demás ya es un capricho, no es un derecho. Luego si te dicen que el pollo es un derecho y que si no te dan pollo sos una víctima, o sea, luego ¿cómo esperamos que este tipo cambie? Yo creo que definitivamente, no sé si ya lo dije ahora, pero yo creo que el cambio de una persona es posible, pero solo surge a partir de que esa persona se responsabiliza de la vida que ha llevado, de lo que él ya ha construido con sus propias capacidades y de entender que es su responsabilidad hacer los ajustes necesarios para que su vida pues lleve el rumbo adecuado. Así que yo no estoy de acuerdo con lo que muchos defienden hoy como derechos humanos. Yo creo que vivimos en una sociedad que está confundiendo los caprichos de algunos con derechos humanos. Hay derechos que son inherentes al ser humano. La educación, la alimentación, la vida misma. Son derechos inherentes al ser humano. Pero es que hay otra cosa que ya no son derechos. Entran, me parece más a mí, en la categoría del capricho, del lujo. Del privilegio, porque ahora, del privilegio. Ahora hablábamos, ¿verdad? La comparación que se hace de qué tipo de alimentación es la que se da en centros educativos. ¿Por qué no ponemos esa comparación en la mesa por parte de estas personas, ¿verdad? Que al final de cuentas todo es plata. O sea, yo creo que para nadie es un secreto que todo también pasa por plata y que cuando se ha hecho recortes, por ejemplo, en educación, de lo primero que pasa es a ver qué tipo de comida o cuántos tiempos de comida se logra dar en centros educativos, donde ahí sí hay poblaciones muy vulnerables que casi que dependen de eso, ¿verdad? Entonces, lo hablamos ahora fuera de cámaras de cómo, de nuevo, o sea, es que son discusiones, ¿verdad? Que la gente podría creer que es una posición desde otra ideología al frente o contraria a la que defienden algunos. No, es que yo creo que es el sentido común contra defender cosas, ¿verdad? Indefendibles. Defender lo indefendible. Efectivamente, ¿cuántos niños hay que no porque estén recogiendo las consecuencias de ningún acto donde ellos sean responsables, comen igual o peor que un reo en una prisión? Qué buena comparación. Y quien dice si al recluso le suplen su hambre,
que un derecho es comer exactamente lo que él quiera o no. A ver, el Estado, y lo sé por mi experiencia, da lo que puede dar. Da lo que puede dar. A ver, las autoridades tienen que retener a una persona que le hace daño a la sociedad, pero no es su obligación cumplirle privilegios, caprichos, traer sus regalos de Navidad o de cumpleaños. Eso no es obligación del sistema, ¿verdad? Esas son cosas que puede tener una persona cuando vive en libertad y que por eso tiene que cuidar esa libertad para que las disfrute. Pero una vez que conscientemente incurrimos en actos delictivos que sabemos que pueden acabar con nuestra libertad, tenemos que entender entonces que el Estado estará haciendo suficiente con darnos el techo, la comida, la bebida, el vestido. Yo creo que ya con eso se está cumpliendo, ¿no? O sea, porque me retiran de las calles para que no haga más daño, porque hago daño. Pero y luego me mantienen con mis derechos básicos. El del libre tránsito lo perdí yo. Ese me lo quité yo. Y es que aquí es donde volvemos al punto, ¿no? O sea, hasta que alguien no es consciente de esto, no va a ser un cambio. ¿Qué expectativa tenemos del cambio de una persona que siente que ahí adentro le están violando derechos? ¿Qué expectativa tenemos del cambio de una persona que exige, no sé, un colchón más cómodo? Una pantalla. Que exige una pantalla de televisión ahí adentro, brother. O sea, a mí eso me dice que no está muy consciente de lo que ha sembrado y de lo que le corresponde cosechar. Entonces, ¿qué cambio podríamos esperar de esa persona? Yo creo que el sistema tiene que trabajar también en la concientización y la alcahuetería no es el camino. Ese es mi punto de vista, habiendo sido yo, en mi experiencia pasada, un recluso. Y si algún día ustedes quieren que traiga a mi esposa aquí para que testifique, pues lo podríamos hacer, o mi mamá. Yo siempre les dije, las veces que, porque creo que ahí fue lo único, probablemente de lo poco bueno que hice en aquellos años, tener esa conciencia. Yo siempre le dije a mi mamá, a mi esposa, o sea, si ustedes vienen a verme acá, debe ser que ustedes están cumpliendo una necesidad que ustedes tienen de verme por el amor que me tienen y que no merezco. Pero no tienen una obligación exigida de mi parte de venir. Porque ustedes no tienen por qué ir a hacer esas filas ahí afuera, bajo el sol, bajo la lluvia en invierno, hermano. No tienen que pasar por las experiencias humillantes de las requisas solo porque yo delinquí. Soy yo quien tiene que recoger la cosecha de esa siembra. Fui yo el que sembró, debo ser yo el que cosecha. Entonces, yo siempre a mi familia les dije, mire, si ustedes vienen aquí, lo hacen espero y quiero que lo hagan porque quieren hacerlo y lamento que quieran hacerlo de verdad porque sé que eso les incomoda la vida, les trastorna la vida, pero nadie tiene obligación conmigo. Yo delinquí, yo estoy preso y les voy a decir algo muy sinceramente. A mí, Dios y la vida y esta sociedad me han dado esta oportunidad y la estoy aprovechando desde hace casi 30 años. Pero, brother, si a mí se me hubiera cobrado todo, yo estoy consciente todavía de que yo debería estar ahí metido o yo debería estar muerto o debería estar ahí metido. Todo esto es un regalo para mí. Inmerecido. O sea, ¿cómo... En el caso de los que han quitado una vida, o sea, ¿cómo reemplazas eso? ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo pagas eso? Aquel que ha hecho un trauma a un niño cuando entró a una casa, ¿cómo paga eso, brother? ¿Cómo paga eso? O sea, en realidad aquí las sentencias salen baratas. Porque si valoráramos adecuadamente lo que vale una vida, si no tiene precio, es invaluable. Entonces la sentencia debería ser del mismo tamaño. Si no puede ser medido el valor de una vida, entonces el tiempo de la sentencia tampoco debería ser medido y entraríamos a una cadena perpetua o a pena de muerte. Si se pagara vida con vida, por ejemplo. Entonces cuando te dicen unos años, comiendo lo que te podemos dar, a ver, ¿qué más querés? Digo esto con mucho respeto para cualquier persona que me escuche en un centro penitenciario y considere desde la óptica torcida que muchos tienen ahí que ahora soy un zapazo o algo. No soy un zapazo, soy una persona consciente ahora. Esta es la verdad. Y si alguien fuera a refutar lo que estoy diciendo, tendría que presentar argumentos muy buenos que me convenzan. Pero yo tengo las dos experiencias y sé por qué estoy diciendo esto. Yo creo que alguien que
que violó los derechos de alguien allá afuera y entonces el Estado tiene que recluirlo y luego cumple sus derechos básicos de sustento, de vestido, de techo, de agua, de luz. Ya no puede pedir nada más. Sí, yo creo que, perdón, para sumarle ahí un poquito, hay una campaña ahí que se utiliza, creo yo, no sé, de manera maquiavélica, que es el tema de la campaña de miedo, porque quieren hacerle ver a la gente que todos estamos propensos a en algún momento cometer un error y caer en el sistema. Bueno, es que eso nadie lo está negando, pero de nuevo, o sea, para eso se supone también que hay un aparato de justicia. Si una persona, pues, no tiene que pagar una condena, uno esperaría que no la pague. Eso siendo uno idealista, ¿verdad? Y de nuevo, la persona que cometa un error, en la medida como usted lo dice, tiene que hacerle frente. Es que yo creo que hay algo muy básico, que creo que estamos en una era social en la que se quiere sacar de la ecuación que siempre después de una responsabilidad se tiene que ligar con las consecuencias. Yo no entiendo en qué apartado se puede decir usted es responsable de algo, pero no va a ser, no tiene nada que ver con las consecuencias. Entonces, no tiene coherencia. O sea, por lo menos a nivel de conceptos, yo no entiendo cómo se le puede decir a alguien que sea responsable de algo, pero que cuando haya consecuencias, no, entonces nunca lo fue, ¿cierto? Exacto. Es una violación de la lógica misma de una ley que se llama causa y efecto. Okay. O sea, ahorita si yo cojo cualquier objeto y lo suelto, esa es la causa, el efecto es que va a caer al piso, tiene que agarrar para arriba. ¿Por qué tiene que agarrar para arriba? No, tiene que agarrar para arriba, esa es la norma, causa y efecto. Pero esa norma no queremos que se cumpla cuando nosotros somos responsables de una causa y buscamos cómo obviar los efectos o cambiarlos de alguna manera, no sé, mimetizarlos, transformarlos, no sé, exigir otras cosas. No estoy de acuerdo, la verdad. Yo respeto mucho, insisto, a todas las personas y hablo con mucho respeto para cualquier persona que esté privada de libertad, pero más bien sugiero hacer una revisión en introspectiva y a buscar esa conciencia y a enfrentar valiente y honestamente las consecuencias que tenga que enfrentar sin reclamar nada que no le corresponda y entonces experimentar el principio de lo que es un verdadero cambio, porque ahí es donde comienza. Muy bien. Jimmy, yo creo que ya casi tenemos que ir cerrando, pero sí me quedaba la curiosidad, porque al principio Eric te hacía la consulta de cómo manejaban tus papás la situación en ese momento en el que estabas envuelto en los temas de delincuencia. Y luego me surgió la duda, bueno, ¿cómo lo manejaron después? Porque dijiste que en el caso de tu mamá ella como que se hacía de la vista gorda, y en el caso de tu papá como cierto, tal vez como sentiste como un poco más bien como de orgullo de ese camino, pero entonces ahora hubo un cambio. ¿Cómo sentís que manejaron ellos ese cambio? Mi papá ya falleció, luego de que yo terminé de descontar mi sentencia, lo fui a buscar para compartirle un poco de todo esto. Digamos que logré recuperar un poco la relación, al menos logré conversar con él alguna vez, al menos logré abrazarlo alguna vez. Y creo que estuvo de acuerdo con todo lo que planteé. No obstante, no vi un cambio sustancial en él hasta que falleció por una cirrosis. Y en el caso de mi mamá, hasta el día de hoy, vivo recordándole que yo soy esa persona con mucha suerte y cubierto con una gracia abundante de parte de Dios, pero que si recibiera lo que merezco, yo todavía debería estar en prisión, porque creo que el daño que se le hace a un prójimo, cualquiera que sea, desde robarle algo hasta asesinarlo, son cuestiones que no se pueden medir, como decir esto es tanto, esto vale tanto, la dignidad humana el valor de la dignidad humana es incalculable, y quien la irrespeta, quien la pisotea, pues debería considerar que las consecuencias deberían ser igualmente incalculables. Y entonces a mi mamá se lo paso recordando. De hecho,
De hecho, he tenido incluso algunas veces que ser algo vehemente con ella, porque ella insiste a veces todavía. Ahora tiene 78 años, es una viejita linda, pero ella así como que insiste en decirle a la gente que ella tiene un gran hijo. Yo tengo un gran muchacho, dice siempre. Yo tengo ay, mi hijo es un hombre muy bueno. Esta frase la usa mucho, mi hijo es un hombre muy bueno. Y yo siempre, ya a veces de manera vehemente le he dicho, mamá, ¿no sería mejor, no maquillar las cosas? Yo creo que produciría incluso más gozo decir, yo tuve un hijo muy malo, que recapacitó, que hizo cambios. Eso es más real y creo que puede generar más gozo, más alegría, que el espejismo decir que tengo un hijo bueno. Digo esto porque estoy respondiendo a la pregunta de ustedes sobre cómo lo maneja mamá y lo manejó papá mientras estuvo en vida. Pero sí, para mi mamá, yo la he escuchado muchas veces todavía decir que no, que yo soy un buen muchacho, que siempre he sido un buen muchacho y este es el punto y creo que es lo que me ha ayudado a sostener mi cambio. Yo no acepto eso. Porque no es verdad, punto, no es verdad. Yo no fui un hombre bueno. Estoy intentando ser un hombre bueno todos los días de mi vida y nunca descuido el esfuerzo. Porque yo sé que hay un pasaje bíblico que dice, mire el que esté firme, que no caiga. Ese pasaje bíblico reconoce que ya estás firme, pero no estás exento de una caída. Y yo creo que la mejor forma de librarte de la caída es estar muy consciente de la posibilidad, para estarla evitando todos los días. Y si por aquí está el peligro, mejor me voy por allá. Y aquí me gritó un tipo en el semáforo. Si antes me bajaba, pues ahora mejor agarro mire, prefiero perder y dar la vuelta por otro lado, Eric. Es mejor. Hace poco le decía yo a un muchacho al que aconsejaba con esto, porque él es muy iracundo e impetuoso. Y yo le decía, brother, mira, y me contaba, es que un tipo me gritó y yo le decía, mira, si en ese momento te vas por otra ruta y evitas el conflicto, esto te lo va a hacer fácil. Pensá en que ese tipo no sabe quién sos y probablemente nunca más se vuelvan a ver. Pero si te quedas ahí, puede haber un conflicto muy serio que puede traer consecuencias muy serias. Entonces evita, brother. Entonces, yo vivo muy consciente de eso y vivo cuidándome de eso. Yo no me creo un tipo totalmente, un producto terminado. Vivo trabajando en este proyecto. Y agradezco a Dios que me ayuda y a la gente que me ayuda, como ustedes, que con todo esto me ayudan, etcétera. Pero yo me considero un tipo todavía construyendo este proyecto, todavía hasta el día en que me muera. Quiero ir tan lejos como Dios me lo permita y como me sea posible. Porque creo que la confianza es muy peligrosa, ¿no? Entonces, sí, con mi mamá yo todavía a veces he tenido esas discusioncillas cuando la escucho decirle a alguien, es que mi hijo es muy... Mamá, mejor reconocer que tu hijo fue un tipo muy malo, con mucha suerte, con mucha gracia de parte de Dios, con mucha tolerancia de parte de la sociedad, que aprovechó las falencias de este sistema, la verdad, que te deja salir en menos tiempo, es la realidad, Eric, y que yo lo estoy aprovechando, sí, y reconoce eso. Y que soy un tipo que se está esforzando todos los días por ser un hombre bueno. Pero no digas que yo siempre fui un hombre bueno, porque eso no es verdad, eso es mentir. Y es tan malo mentir como robar, bro, al final. Entonces, si queremos hacer cambios, pues tenemos que revisar cada detallito de nuestras vidas para procurar ser esa mejor persona que queremos ser todos los días. Sí. No sé si les parece si vamos a hacer un ejercicio. Sí, Dale. ¿Yo? Dale. Bueno, aprovechemos si tenés algún anuncio ahí o algo que comentar. Un anuncio parroquial. Bueno, ya para ir haciendo un cierre del episodio, bueno, como un anuncio tenemos ahora el 20 de este mes, no sé si vamos a ver si este episodio sale antes, tenemos para los que ya tuvieron la oportunidad de llevar la charla de legítima defensa aquí en el instituto con Eric, tenemos la segunda parte, que es el taller de legítima defensa, que ya es un poco distinto, ¿verdad, Eric? Ya es ahí metiéndose en análisis de casos muy puntuales, análisis de videos, inclusive hay alguna recreación de uno que otro escenario
para poner a la gente a analizar y a pensar un poquitito en función de todo lo que se vio en la charla. Y esa la tenemos para el día 20 de este mes, de junio. Igual es la segunda parte, entonces para el taller sí se solicita que ojalá, pues sí, bueno, ojalá no, que hayan llevado la primera parte, porque si no, pues van a estar un poco desubicados en la temática y terminología y todo lo que Erika aborda ahí. Entonces, cordialmente invitados los que ya llevaron, sabemos que muchos ya han pasado por esa primera charla de Eric, a que nos acompañen ahí a la segunda parte. ¿A qué hora? Es a partir de las 9 de la mañana, 20 de junio. Cualquier pregunta, ahí les queda el número de UCOPA, pueden consultar el número de UCOPA y ahí se les da la información. ¿Va a ser acá en el instituto? En el instituto, Eso. correcto, acá en el instituto, igual que las otras, la primera parte. Eso en cuanto a anuncios, en relación al episodio como tal, muchas gracias, Jimmy, por estar acá con nosotros este ratito. Como decía Eduardo al principio, estos episodios y estos ratitos que nos sentamos acá, prácticamente yo igual lo tomo para aprender, para echar para saco propio, ¿verdad? No hay que estar metido en drogas ni en delincuencia para llevarse un aprendizaje de la conversación, ¿verdad? De todo podemos sacar provecho de un montón de cosas que se mencionaron ahí. Igual, muchas gracias por sacar este ratito. Cuando quiera volver con nosotros, totalmente bienvenido acá a sentarse y conversar un poco más. Pero más que todo, agradecerle, Jimmy, por el ratito que sacó para estar acá con nosotros. No sé si quieres hacer un cierre antes de que pase Eduardo y Eric, algún cierre ahí. No, simplemente agradecerles mucho a ustedes, a Eric, a Eduardo, a vos, Esteban, la oportunidad, como dije al principio, de poder servir, porque guardo la esperanza, ¿no?, de que esto pueda servirle a alguien. Uh-huh. Y con eso el propósito estaría cumplido. Así que nada, muy agradecido por el espacio, muy honrado también. Y nada, ojalá de verdad haya otra oportunidad por allí. Bueno, don Jimmy, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad un honor. Creo que de los capítulos top, ¿verdad? De enseñanza, porque muchas veces hablamos de intentar hacerle llegar a las personas el tema de lo que queremos tratar en ese capítulo, ¿verdad? De la capacitación, de los temas legales, el tema psicológico, el tema operativo, etcétera. Pero esto creo que a nosotros también nos impacta, ¿verdad? O sea, siento que aquí los más sensibilizados ahorita somos nosotros. Y ya para finalizar, me quedo con la frase de don Jimmy: no hay que esperar a estar al borde de la muerte, o sea, no hay que esperar a recibir una bala que te entra por la espalda, te atraviesa los pulmones, para entender las consecuencias de los actos. Entonces, podemos aprender, entender, tomar la experiencia, las vivencias de otras personas e intentar hacer ese pequeño cambio. Y para todas las personas que no andan tal vez... o sea, son unas personas de bien, unas personas honestas, trabajadoras, etcétera. Igual que recapacitemos y que entendamos, digamos, todos los riesgos que hay afuera, ¿verdad? Siempre va a haber gente que nos quiere hacer daño. Entonces, insistir en el tema de generar esa cultura defensiva, ¿verdad? Como el nombre de este podcast, pero también entender, digamos, las consecuencias de esa línea tan delgada que a veces hay entre cometer un delito o no hacerlo. Entonces, muchas gracias, don Jimmy. Demasiado bueno, muy buena experiencia y muy buen aprendizaje. Gracias, muchísimas gracias. Sí, bueno, para yo hacer el cierre, sumarme, porque no es poca cosa, ¿verdad? Venir a narrar una experiencia de esas. De verdad que yo me voy muy agradecido, porque es de los, como dice Eric, de los episodios que uno valora y le calan bastante, ¿verdad? Porque aquí, con mi cierre, muchas personas se compran la película, ¿verdad? Se compran la película del bueno, el malo, el policía, el SEAL, el unidades especiales. Y yo le digo una cosa, yo creo que yo me he ido formando con el tiempo una idea de que a final de cuentas el verdadero héroe es el que hace cositas pequeñas, y el verdadero hombre bueno es el que busca cambios en su propia persona, y el que va haciendo cositas, o sea, el que se levanta todos los días a hacer cosas normales, buscando nada más no hacerle daño a nadie, buscando ser mejor. Y creo que ahí es donde radica, ¿verdad?, el héroe, ¿verdad? La buena persona, la que a final de cuentas, pues, siendo dentro de lo que puede ser, un buen hombre.
yo creo que todos de chiquitos quieren ser bomberos, quieren ser soldados, otro montón de cosas, todo bien, pero creo que quiero creer que la gente, el mundo está lleno de héroes que en realidad no tienen necesariamente capa. Y así también con gente que todos los días intenta ser mejor persona. Entonces, nada, digamos, para dejarlo ahí como que no tan aspiracional, ¿verdad? Que uno no tiene que llegar a ser, un ejemplo, ¿verdad? Mundial para poder ser una buena persona. La frase, para cerrar el episodio, dice, dominar a otros es fuerza, dominarte a ti mismo es poder. Muy bien. Listo, señores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao.